Tiene la palabra el asambleísta Rafael Dávila. Gracias, señor presidente. Mire, uno como representante y conocedor de la realidad de las fronteras no puede dejar de expresarse sobre un tema tan importante para las provincias que están precisamente en la línea de frontera. Es necesario comprender, compañeros asambleístas, que las zonas de frontera tienen siempre una situación muy sensible. Ellos están compartiendo su vida con una realidad distinta en los países vecinos, con otras reglas que en algunos casos afectan fuertemente sus posibilidades de emprendimiento, sus posibilidades de crecimiento de sus negocios, sus posibilidades de comercio. Y muchas veces las zonas de frontera también han tenido una infraestructura bastante débil. La seguimos teniendo. No puedo desconocer que algo se ha avanzado en estos años, presidente. Sería inútil, sería injusto no reconocer, pero siguen habiendo enormes deficiencias. Yo puedo hablar en la provincia de Loja, compañeros, la vía Macará-Zapotillo, una vía fundamental de nuestra frontera, está completamente deteriorada, una vía completamente dañada, no se justifica. El gobierno ha hecho propaganda, ha hecho mucha promoción de su obra vial, ahí tiene una vía de enorme importancia completamente abandonada. Han transcurrido 6 años, ha habido recursos fiscales en estos años como nunca antes en la historia del país. La vía Cariamanga, Sozoranga, Macará, que parte desde Catamayo realmente, Catamayo, Gonzanamá, Cariamanga, Sozoranga, Macará. Han pasado más de 6 años y sigue abandonada, una vía fundamental que llega a la frontera. La vía Celica-Pindal, una vía totalmente dañada. Es decir, hay razones suficientes que justifican una legislación de apoyo al sector fronterizo. Yo no logro entender la actitud que tuvo el presidente de la República de haber vetado este proyecto. La verdad que no lo logro entender. Me parece que es un error lamentable del presidente. No sé si el presidente conoce también que a Loja se le dejó sin los fondos del plan de riego, presidente. En diciembre del año 2008 se derogó el impuesto a las operaciones de crédito que financiaba, entre otras cosas, el plan de riego de Loja. Y que a la fecha Loja ha dejado de recibir cerca de 90 millones de dólares que debió haber recibido en estos años para financiar los programas de riego, infraestructura, tecnificación de toda la infraestructura de riego y de la problemática agropecuaria y forestal de la provincia de Loja. De modo que hay razones más que suficientes para justificar una ley de desarrollo fronterizo que le dote precisamente a estas zonas sensibles, a estas zonas vecinas de otras realidades, de condiciones, de recursos, de inversión, que haga posible un desarrollo equitativo al resto del Ecuador. Comparto con lo que decía el compañero Guido Vargas. Yo he estado el día domingo, señor presidente, en Macará y no he podido cargar combustible, porque las gasolineras la tienen hasta las 12 del día. Las gasolineras y la más cercana a la zona de frontera está a 3 horas de la frontera. Uno puede cargar combustible en La Toma, en Catamayo, a 3 horas de la frontera, y no encuentra otra gasolinera en el camino donde uno pueda cargar. Si un ciudadano se acerca a las 6 de la tarde, porque entiendo que funcionan hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes, en horario burocrático, los domingos hasta el mediodía, porque los funcionarios de la agencia de hidrocarburos no quieren trabajar ya. Resulta que si va un turista, si va un visitante, si va cualquier persona a las zonas de frontera, está fregado. No encuentra combustible. Eso está pasando, entiendo, en muchas de las provincias fronterizas del Ecuador. De modo que la necesidad de tratar una ley de desarrollo fronterizo es fundamental. Y coincido con lo que decía el compañero Edwin Vaca. Vamos a ver cuál es la actitud, cuál es la posición de la bancada de Alianza País en el mes de marzo, en que se cumple 1 año del veto del presidente. Ahí deberíamos insistir en la ley de desarrollo fronterizo, que lamentable y equivocadamente fue vetada totalmente por el presidente el año pasado. Esta asamblea creo que tiene la responsabilidad histórica, en cumplimiento al mandato constitucional, en cumplimiento a las demandas de la frontera, de volver a tratar esa ley
y de insistir en su texto por el bien del Ecuador, por el bien de esas zonas tan sensibles y tan necesarias para el Ecuador como son las zonas de frontera. Gracias, presidente.